Damos la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, familiares, amigas y amigos. Vamos a escuchar una bienvenida formal a cargo del señor presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, licenciado José Tejada Gómez. Señores miembros de la mesa de honor, damas y caballeros, asistir a un acto como este creo que es una manera de rendir honor al esfuerzo de un periodista. Yo siempre he creído que no hay nada más desgarrador para un profesional del periodismo que escribir un libro, y más si está en ejercicio, porque el trajín del periodismo es poco el espacio que permite para sistematizar informaciones, para el ejercicio intelectual. Y entonces, quienes se enfrentan a esta labor a la que Carlos Julio Félix se ha estado enfrentando día tras día, de ejercer el periodismo, ejercer la docencia y escribir un libro, merecen nuestro reconocimiento, nuestra distinción. Yo creo que estamos aquí para rendirle ese honor antes, durante y luego que él presente su obra. Muchas gracias. Gracias, señor José Tejada Gómez. Y ahora vamos a escuchar la presentación de la obra a cargo del señor Juan Bolívar Díaz, director de prensas de Teleantillas. Muy buenas noches a todos, a los amigos que integran la mesa directiva encabezada por Carlos Julio y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, y los colegas también que nos acompañan, Medrano y Altagracia Salazar. Bueno, yo creí que yo iba a ser como el último, porque yo lo que traía era como un ensarte de gracias aquí a Carlos Julio. No sabía que era tanta mi responsabilidad como presentar este libro, pero yo quería en primer lugar agradecerle hasta el figureo que me tiene aquí, de haberme puesto aquí a presentar el libro, y además me sacó una foto en el libro, además de una entrevista. Pero más allá de eso, este es un aporte muy importante de Carlos Julio, que nos tiene acostumbrado al trabajo a lo largo de estas décadas ya que tiene de ejercicio profesional, porque aunque no lo parece, ya Carlos Julio está andando por los 20 años de ejercicio del periodismo. Yo celebraba el otro día, pero hace ya 3 de eso. Y ahora me doy cuenta que no es que yo iba tan delante, sino que realmente todos estamos caminando, porque hasta Carlos Julio está entrando en la tercera década de ejercicio de la profesión. Y él nos ha premiado con 4 o 5 libros, cuando no escribe sobre Pedernales o sobre toda la región sur. Entonces él se inventa algo sobre el periodismo, la noticia, o ahora el periodismo de televisión, aparte de otras cosas donde él ha incursionado con mucha agilidad, que es en el documental, en el video, y ya todos sabemos que ha ganado 2 premios por lo menos de Casandra y otras distinciones, tanto nacionales como internacionales, a consecuencia de la presentación de sus trabajos. En este caso, el libro, la noticia, el reportaje y la entrevista de televisión, debemos agradecérsela sobre todo al nombre de los estudiantes de comunicación social y de las personas que de alguna manera se introducen en el ambiente, en el medio periodístico de la televisión, ya sea como presentadores o presentadoras de noticias o como trabajadores en los diversos ámbitos de la televisión. Porque se trata de un manual, un libro que es muy práctico, con ejemplos muy gráficos de los diversos géneros del periodismo de televisión y sobre todo de las diversas expresiones de la presentación de la información, del informe periodístico, el reportaje más allá de profundidad, etcétera.
Hace un rápido recorrido por los orígenes y la evolución de la televisión como medio y de ella, por supuesto, del periodismo, haciendo paradas en algunas de las estaciones más relevantes, como la que hace con Peter Arnold allá en los días de la guerra del Golfo Pérsico y en algunos otros momentos cumbres del desarrollo de este medio que hizo realidad el vaticinio de la aldea global que hizo en los años 60 el canadiense Marshall McLuhan. Hay recomendaciones importantes para los que se inician en el reporterismo, para el trazado de los trabajos periodísticos, incluso del guión de trabajo, con algunos ejemplos de su propio trabajo y de otros. Carlos Julio siempre ha sido un gran trabajador del periodismo. Y yo creo que se trata de uno de los aporte, de un fruto importante, de uno de los mejores, si no el mejor reportero de la televisión dominicana. Yo he dicho muchas veces que es el mejor reportero de la televisión dominicana, aunque a uno no le gusta ser tan radical porque hay tanta gente que ha hecho un trabajo reporteril bueno y hay otros que se están levantando, pero es que el trabajo de Carlos Julio ha sido siempre muy completo y él une unas dimensiones muy múltiples de un buen investigador, de un hombre con capacidad para penetrar en los diversos ambientes, de una voz magnífica, una dicción excelente y de un sentido de la noticia muy, muy agudo, de manera que eso lo ha convertido en un gran reportero, a tal punto que a uno le daba apuro ponerlo en una mesa de redacción y cuando pasó a ser jefe de información en Telentillas, yo pienso que el periodismo de televisión perdió uno de sus mejores agentes en la lucha cotidiana. Es más, yo creo que a él le ha faltado pista o espacio para desplegar toda la fuerza que como reportero trajo. En un país más grande hubiese sido una estrella y además estaría ganando un buen dinerito. Quién sabe si hasta podía prestarnos a nosotros para resolver alguna urgencia por ahí. Bueno, se trata además de un hombre, un inquieto y militante pedernalense, un hombre de una coherencia tremenda en la militancia por sus orígenes, por su pueblo. Yo siempre lo pongo como ejemplo, lo veo llegar allá, me entero que llega a Pedernales, cuando no vestido de Santiclós, llega vestido de médico, en una brigada llevando una brigada cultural. Yo no sé, creo que hasta de sacerdote ha ido vestido allá a Pedernales, pero el asunto es que él vuelve con una recurrencia tremenda. Yo antes creía que era porque Ingrid estaba allá y ahora ella vive aquí con él, y él sigue yendo igual. Cuando yo lo conocí, él estaba viviendo en la capital, estudiando, lo conocí de estudiante y estaba Ingrid allá. Yo entendía que era por eso que él se iba todos los fines de semana. Pero después, a pesar de tener a su esposa y sus hijos y sus hijas, aquí él sigue militando en el pedernalismo. Es más, una vez hasta me llevó a Pedernales y yo me río porque decirlo ahora no es nada, porque se puede ir a Pedernales, yo creo que como en 3 horas o 3 horas y media, ¿verdad? Pero 4 horas más o menos. Pero en esa época se requerían como 6, y cuidado, 7 horas. Yo sé que él me invitó a dar una charla ya en el año 1980, u 81, 82, por ahí hace 20 años casi, que él me invitó a dar esa charla en Pedernales. Y yo sabía que Pedernales era como más para allá de Barahona, y cuando íbamos ya como a las 11:30 llegando a Barahona, yo pregunté cuánto quedaba tiempo, como cuánto tiempo nos quedaba para llegar a Pedernales, y cuando me dijo que como 3 horas, yo dije ahí mismo, bueno, vámonos a parar a comer aquí en Barahona y a descansar. Y era así. Cuando di la charla fue tan gratificante el público y la gente, me quedé allá de un par de días, y fue tan gratificante todo que yo entendí un poco por qué él iba con tanta frecuencia. Yo me comprometí a volver, todavía no he cumplido, 20 años después, pero la verdad es que estoy por cumplir. Recientemente le dije a Carlos Julio que quería cumplir esa promesa de volver allá a Pedernales, y de esa manera también rendirle un poco de culto a su dedicación y a su amor por esa tierra, que sigue siendo lejana, porque todavía 3 horas y media, 4 es lejos en un país tan pequeño como este. Pero en fin, yo quiero, más que entrar en los detalles de un libro que es un manual, que es un
un trabajo interesante para estudiosos. Yo quiero agradecerle a Carlos Julio este esfuerzo en beneficio de la comunicación. Muchos de los periodistas no hemos sido suficientemente generosos en pensar en la formación de los nuevos recursos humanos, y yo creo que este libro puede aportar a eso. Él está en los últimos años también dedicado a la enseñanza, y eso es muy positivo. Gracias a Carlos Julio por su solidaridad, por su afabilidad que nos ha dado tanta vida durante todos estos años, por el esfuerzo de su trabajo y por esa capacidad de unir gente que él tiene. Muchas gracias por este trabajo, por este esfuerzo, y gracias también por la comprensión y hasta por la tolerancia que ha tenido con todos nosotros. Muchas gracias. Hemos escuchado al señor Juan Díaz, director de prensa de Teleantillas. A continuación, algunos comentarios de la obra que ponemos a circular esta noche, y vamos en principio a tener a Altagracia Salazar, directora de prensa de Supercanal, con sus opiniones. Carlos Julio me mandó el libro con tiempo y se lo agradecí. Y espero que se lo agradezcan, sobre todo, como dijo Juan Bolívar, los jóvenes estudiantes. La última vez que me tocó estar en un aula, y yo no tengo la vocación de maestra que tiene Carlos Julio, porque tengo menos paciencia que él. Tenía un grupo de 23 estudiantes y no eran muy estudiosos esos muchachos, es la verdad. Me quitaron el ánimo. Pero le pregunté en un día de eso, en que ellos no estaban muy trabajadores, que por qué, si estudiaban tan poco, estaban en el aula. Y entonces me dijeron todos que querían trabajar en televisión. Y trabajar en televisión, y Carlos Julio es quizás de la generación mía, la persona que se ha dedicado al ejercicio del periodismo de televisión con más ahínco. Hay que estudiar periodismo, pero hay que especializarse, y realmente todavía las escuelas de comunicación en el país no dan ese nivel de especialización. Yo creo que el texto, que tiene detalles técnicos que sé que muchos reporteros con la misma experiencia que tengo yo no manejan, puede ayudarlos mucho. Yo les invito, sobre todo a los más jóvenes y a los que no son tan jóvenes que les gusta la televisión, a que aprendan lo que es la terminología del ejercicio de un reportero. Este manual, que es un manual, lo facilita. Y yo creo que Carlos Julio ha hecho un aporte muy grande al ponerlo muy fácilmente, con palabras muy simples, en las manos de los jóvenes talentos del periodismo dominicano. Yo creo que este libro, que es el segundo aporte en la misma dirección de Carlos Julio, porque sus otros libros han sido sobre otros temas, es la mejor muestra de que, como yo decía al principio, nosotros somos de la misma generación, pero el resto, aunque algunos como yo siempre ha estado en la televisión, ha insistido en el ejercicio de la prensa escrita y de otro tipo de trabajo. Carlos Julio con el libro demuestra que definitivamente él es un hombre de la televisión y que su ejercicio profesional ha sido y parece que será en ese medio. Yo creo que los jóvenes le van a agradecer siempre que él sea un periodista de televisión. Gracias. Después de la participación de Altagracia Salazar. Pensé que iba a hablar solo para periodistas, pero por lo que veo los periodistas están en minoría acá. No sabía que Juan Bolívar me tenía en una posición tan alto, y de verdad que eso lo valoro muchísimo. Miren, hace 16 años puse en circulación el libro Historia de Pedernales, mi comunidad de origen. Juan Bolívar Díaz, quien me abrió las puertas en 1983 para entrar al ejercicio del periodismo en el Nuevo Diario, había sido designado embajador en Lima, y días después de haber hecho las correcciones del libro, partió a Perú. Ya impresa la obra, se la envié con la siguiente dedicatoria: como el prólogo lo había reservado para usted, preferí dejarlo sin presentación. Su respuesta todavía la tengo fresca en mi memoria. Me apresuro a responder tu carta, anexo a la cual me envías el libro Historia de Pedernales. Ya lo había visto aquí en un periódico,
Y más adelante decía Juan Bolívar: bueno, escrito ya el primero, espero que te animes a producir otros. Pero recuerda que todo tiene su tiempo y su espacio. De verdad que nunca me pasó por la mente que podría ser otro libro, tan solo otro libro más. El pasado sábado, en un acto que encabezó nuestro rector magnífico, el ingeniero Miguel Rosado, pusimos en circulación la obra Pedernales en un rincón del Caribe. En aquella apartada comunidad, una de las más pobres económicamente en el extremo surfronterizo, la gente pudo seguir en vivo el acto desde su hogar a través de la estación local por cable, así como lo oyen. Ya todas las provincias tienen televisión local. La pregunta sería, ¿qué municipio del país no tiene canal de televisión? Hace varios años, en las charcas de Azua, una comunidad que dependía de la producción de leche, se instaló un sistema de televisión por cable. Uno de los aspectos que más me impacta en este país y que impacta a todos es un país de solo 48.000 kilómetros cuadrados y 8 millones de habitantes, la mitad de los cuales viven en pobreza extrema, en la gran cantidad de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión. La gran contradicción es que en la capital hay plantas de cobertura nacional donde los periodistas tienen que empujar los vehículos, faltan materiales, trabajan con 3 casetes durante 2 y 3 años y el salario no le da ni para comprarse una corbata o un vestido, en el caso de las compañeras. Se recurre entonces al pluriempleo, afectando así la calidad del trabajo. El próximo año, el país conmemorará medio siglo de la llegada de la televisión con la instalación de La Voz Dominicana, hoy Televisión Dominicana. Desde este acontecimiento transcurrieron 5 años para la instalación de la segunda planta, la estación privada Raintel, hoy Antena Latina. En igual periodo de los últimos años han surgido en el país decenas de estaciones, incluyendo las más modernas de las Antillas. Dicen algunos de sus propietarios que de la región del Caribe. Salazar podrá corregirme porque se menciona la planta donde está ella. Las primeras líneas de este libro dice: la obra que sobre esta materia puse en circulación en 1994 termina con esta expresión: nadie puede predecir qué pasará el próximo siglo respecto al desarrollo del teleperiodismo. República Dominicana se ha montado en el tren de los países que han cambiado el concepto de noticia. Eso ya no es lo que ocurrió, noticia es lo que está ocurriendo. Quizás muchos tienen fresco en sus memorias la imagen del técnico Rodolfo Antonio del Monte, difundida el jueves pasado por la televisión, quien con un cuchillo en el cuello del encargado administrativo de Agricultura, Luis San, pedía que le llevaran a la cadena de noticias. No queda dudas de que este agrónomo, sin ningún concepto técnico de la televisión, calculó, como simple televidente, que ese canal especializado en noticias en vivo le garantizaba lograr su propósito de crear una reacción inmediata del público o de las autoridades. En efecto, minutos después se presentó al lugar la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, también secretaria de Educación, quien, calculado o no, logró un efecto de opinión pública capaz de desplazar de primera página el paro que desarrollaban los maestros en el Distrito Nacional. Como vemos, no hay dudas de que la televisión está afectando también aquí, al estilo de las naciones desarrolladas, las decisiones de Estado. Para poner un ejemplo más en grande, recordemos cuando en octubre del año 1993, el equipo especializado del ejército estadounidense, conocido como Delta, se involucró en uno de los tiroteos más grandes que se vio envuelto el ejército americano desde la guerra de Vietnam, con un saldo de 19 muertos y 94 heridos. Recordarán muchos de ustedes las imágenes del soldado estadounidense muerto, arrastrado por las calles de Mogadishu, la capital de Somalia, mientras la gente lo pateaba y lo escupía. Estas imágenes fueron transmitidas en vivo a todo el mundo y ello provocó una reacción inmediata del pueblo estadounidense que exigía la salida de los soldados de Somalia. Segur Ahmed, con quien sostuve un encuentro narrado en este libro, el presidente Clinton vio las imágenes de la CNN en el televisor de su habitación de un hotel en la ciudad de San Francisco, donde estaba de visita.
Arnett comenta que sus ayudantes recuerdan que el jefe de Estado, o sea Clinton, estaba furioso, quejándose de que la misión había tomado otro giro que él no había anticipado. El resultado fue la salida de los soldados estadounidenses y de las misiones extranjeras. Como les dije anteriormente, las transmisiones en vivo están forzando la política gubernamental, a veces obligando a los políticos o a las instituciones y a los gobiernos a tomar medidas de emergencia. En una conferencia de prensa aquí en Santo Domingo, el señor Arnett comentó al referirse a la influencia que ejerce la televisión, que cuando el entonces ex jefe adjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, Colin Powell, visitó Haití con Jimmy Carter, el senador Sam Nunn, en busca de una salida pacífica a la crisis haitiana, el señor Powell le dijo en una feria del libro en Frankfurt, Alemania, que en un momento determinado consultaba con los señores Carter y Nunn en el Ministerio de Defensa haitiano, y que mientras caminaban por el balcón del segundo piso dirigiéndose a un salón para conversar con los generales Cedras y Bienville, las cámaras de la CNN y otros medios lo seguían. Dice que el general Powell le comentó que cuando entró al salón vio que los generales haitianos miraban la CNN y pudo ver perfectamente su propia espalda en la pantalla mientras entraba al salón. La cercanía tan extrema de la televisión en ese momento, le comentó el general, le resultaba muy incómoda. Pocos tendremos dudas de que en 2 horas de debate en televisión puede decidirse la presidencia en las naciones desarrolladas, por ejemplo en los Estados Unidos o en España. Y esto es lo que ha consolidado a este medio como la reina de la comunicación, como lo dice Bienvenido Álvarez Vega en su artículo del 3 de enero en el diario Hoy, en el que se refiere a la llegada del milenio y que tituló "Todos estuvimos en Nueva York o en París". Ciertamente, el concepto de aldea global planteado por el profesor canadiense Marshall McLuhan, citado ahorita por el profesor Juan Bolívar Díaz, ha pasado ya a la historia, pues como lo refiere Vega, durante la espera del 2000, la televisión acercó el mundo a nuestros hogares, a nuestras oficinas, a nuestras tiendas, a los hoteles, otra vez. Nos sentimos que estábamos en Nueva Zelanda, en Tokio, en Roma, en París, en Madrid. Pasamos en poco tiempo a Ciudad México, Nueva York y a Washington. Todo desde la comodidad de la casa o de la oficina. Disfrutamos de los espectáculos de luces, canciones y folclore en que cada una de estas naciones recibió el año 2000. Efectivamente, como plantea el veterano periodista, se trató tan solo de una manifestación más de la televisión. Todos fuimos testigos de la madre de las batallas, la guerra del Golfo Pérsico, bautizada como la guerra de Nintendo. ¿Quién no fue sacudido emocionalmente por la muerte violenta de Diana? Fuimos testigos de la logística de la BBC de Londres, desplegada durante todos los funerales de la princesa de Gales. Los ejemplos sobran: el caso O.J. Simpson, la explosión del Challenger, el yello que le dio a George Bush en Tokio, lo recordarán muchos de ustedes. Y para recordar un caso que nos toca muy cerca, les recuerdo la invasión a Haití hace 6 años. Vimos al instante cuando a las 9:30 hora de Puerto Príncipe, las cadenas de televisión presentaban en vivo la llegada de las tropas del 18º Cuerpo Aerotransportado de los Estados Unidos. Un gran desafío para los cuerpos de seguridad es que los jefes están usando la televisión para informarse y antes de que sus gentes o sus agentes le comuniquen, ya ellos conocen de la situación, pero simultáneamente con el público. La guerra del Golfo Pérsico fue un ejemplo. Como lo narré en esta obra, la primera noticia que tuvieron los mandos militares, antes incluso de que la recibieran las partes oficiales, fueron las eufóricas palabras de Peter Arnett el 20 de enero de 1991. Se la recuerdo. Tenemos una situación privilegiada. Estamos contando un ataque de los nuestros al corazón de la capital del enemigo. Hacía 11 años que se había creado la CNN en una pequeña estación en Atlanta, destinada a transmitir los grandes eventos de la humanidad hasta el juicio final, como dijo el dueño de la planta del noticiario infinito, el señor Ted Turner. Tengo muy fresco en mi memoria cuando desde la estación central en vivo desde Atlanta le preguntaban a Arnett sobre la hora en Bagdad. El camarógrafo, con una máscara antigas puesta en su rostro, respondía enfocando el reloj: no tengo dudas
de que en este momento fue el gran despegue de la televisión como medio que caracteriza la época. Finalmente quiero recordar a Ramón Urbáez, quien me introdujo en la televisión hace 16 años, y a Luis González Fabra, a quien le debo mi primer empleo en la televisión en Telantillas, bajo la promesa, el 1 de noviembre de 1986, de que nunca le haría quedar mal. No puedo olvidar las enseñanzas de Andrés Abreu. Nunca más lo he vuelto a ver. Nadie me ha comentado de él. A mis compañeros de promoción aquí presentes, a mis compueblanos pedernales que nunca me han fallado, a un amigo aquí presente, al doctor César de León, a mis hermanos de Teleantillas, periodistas, camarógrafos y choferes, al administrador de la planta, el señor Valentín Báez, al ex administrador de Teleantillas, aquí presente, el señor José A. Moreno, a mi profesor Juan Bolívar Díaz, en quien todos los días tengo una lección que aprender, a mi madre, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis compañeros. Era una persona que está acá presente, que pido por favor que se pare, de la editora de Colores, que fue la imprenta que tiró el libro. Yo quiero decirle a doña Esperanza que me siento agradecido eternamente y que le diga a doña Xiomara que me quedo en deuda eterna. Ellos me hicieron un fiado, pero de seguro que no les hago quedar mal. Quiero agradecer a mi compañera Ingrid y a mis hijos Silvia Edita, Claudio Julio y Carla Elizabeth. Gracias por regalarme el tiempo que les corresponde a ustedes. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este otro momento importante de mi carrera. Gracias del alma. Buenas noches. Con la participación de Carlos Julio Félix, autor de la noticia, el reportaje y la entrevista en televisión, un encuentro con Peter Arnett. Concluye formalmente este acto de puesta en circulación y les invitamos a brindar por la ocasión. Muy buenas noches.